Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Todos los días la palabra de Dios nos alimenta. Empezar nuestra jornada bajo esta meditación es recobrar fuerzas, ánimos, tener mucha esperanza, alimenta la fe. ¿Por qué? Porque nos alimenta la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios. Y como todos los días tenemos nuestra intención, rezar por el fin de esta pandemia, rezar por los que están gravemente enfermos a causa de esta pandemia, por su pronta recuperación, y rezar también por todas las almitas que ya partieron al cielo, dejaron un vacío en la familia, en el hogar. Que el Señor les conceda el descanso eterno y la luz perpetua. Y también pidamos por nuestra patria, el Perú, ¿no? Todos los días, en el año del Bicentenario, pedir por el Perú, para que el pueblo se mantenga unido, para que nuestras autoridades trabajen en favor de todos, sobre todo de los más necesitados. El Evangelio del día de hoy, Jesús hace una fuerte advertencia a los fariseos. Esos ayes que Jesús pronuncia: ay de ustedes, fariseos, pues son ayes de mucho dolor, de una impotencia interna, del dolor que siente Jesús frente al comportamiento de los fariseos. Un comportamiento totalmente falso, un comportamiento de soberbia, un comportamiento de mucha autosuficiencia. Y lo nota Jesús, y Jesús denuncia ese comportamiento falso. Y les dice: ay de ustedes, fariseos, que pagan los diezmos hasta de la hierbabuena, la ruda, las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Pues sí, los fariseos se preocupan más por el cumplimiento de las normas, a veces tan pequeñas y absurdas, como por ejemplo pagar el diezmo de las verduras, pero lo más importante, que es hacer justicia, ¿no? Dar amor, pues se olvidan de eso, de la justicia y del amor de Dios. Eso es lo que debían practicar, dice Jesús, sin descuidar tampoco la ley. Jesús no ha venido a abolir la ley, pero sí ha venido a darle cumplimiento. No es malo pagar el diezmo de las verduras como lo hacían en tiempo de Jesús, pero a veces se abocan a eso y se olvidan de lo principal, la justicia y el amor de Dios, que recae sobre todo sobre los más necesitados, ¿no? Entonces, no hay una prioridad de parte de los fariseos, una verdadera prioridad. Para ellos una prioridad es mejor pagar el impuesto a las verduras, pero justicia y amor no.
cuando en realidad se debe practicar la justicia y el amor, ¿no? Entonces Jesús trata de centrar la vida de los fariseos en lo que realmente vale la pena, en lo que realmente hay que poner mucho énfasis: justicia y amor. Y continúa Jesús diciendo: ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias. Son 3 ayes de Jesús. Este segundo es en relación a la vanidad. La vanidad del fariseo, que se siente muy importante, su presencia no debe pasar desapercibida, al contrario, debe ser adulada, adorada, es ocupar los primeros puestos. No hay un resquicio de humildad, al contrario, de mucha soberbia. El hecho de les gusta ocupar los primeros puestos es avasallar a los demás, pisotear si es posible a los demás, con tal de mantenerme en mi puesto, ¿no? Con tal de mantenerme en mi zona de confort. Pues el tercer ay de Jesús es: ay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Pues, ¿cómo es Jesús, no? Bastante crítico, pero la crítica es muy buena en este sentido, porque les hace ver las flaquezas fuertes que tienen los fariseos. Y es como que la presencia de un fariseo ya muerto es como que nadie se acordaría de un hombre de semejantes exigencias y de semejante comportamiento ante su prójimo. Si yo sé que mi verdugo está enfermo y se muere, pues daría gracias. ¿Por qué? Porque ya no voy a sufrir más castigo, más afrentas. ¿Por qué? Porque el que me maltrataba ya no está. Los fariseos igual, ¿no? Cuando ya no están, la gente se siente más liberada. Entonces, aquí Jesús quiere hacer mucho énfasis en ese comportamiento hipócrita, duro, inhumano que tienen ellos. Entonces, un doctor de la ley, ¿no? Dice aquí, se acerca a Jesús, le dice: maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros, nos ofendes a nosotros, ¿no? Queriendo justificarse el doctor de la ley. Y Jesús dice: igual ustedes, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no tocan ni con la punta del dedo para ayudar. Pues aquí Jesús va contra, ¿no?, las apariencias, las minucias, el hecho de ser inhumano. Pues la libertad de Jesús se muestra de muchas maneras. Jesús habla hoy día con total claridad a los fariseos y denuncia su hipocresía. Jesús es libre frente a los preceptos humanos que limitan la vida, que no dejan ser libres. Y fija su interés en lo sustancial, en lo que sí debe trabajarse, en lo verdaderamente valioso y necesario para nuestra vida. Es libre para concentrarse en la justicia y en el amor. ¿Sí? Uno es libre para centrarse en la justicia y en el amor, y no para perderse en pequeñeces. A veces vamos más cumpliendo las pequeñeces y las esenciales, las de gran valor, no las hacemos. Entonces es libre frente a las ansias de honra y no busca ni los primeros puestos en las sinagogas, ni los saludos en las plazas. Jesús nos enseña a ser humildes.
Es libre frente a la imagen. Cuando uno cultiva, y es siempre una tentación para las personas, ¿sí? Siempre queremos cuidar simplemente la imagen, lo exterior, lo exterior. Y esto es una tentación para todos. Solamente fijarnos en la parte exterior. Jesús sabe que las apariencias engañan, no solo a los demás, sino a uno mismo. Vivir de las apariencias es vivir en la mentira, en la falsedad. Es ocultar la podredumbre bajo una capa de cal blanquecina. Ocultarla como que debajo de la alfombra. Y esto advierte Jesús. ¿Quiere Jesús entonces una religión no de apariencias ni minucias, sino de cumplimiento verdadero y valioso y que es necesario y que el ser humano puede crecer no bajo las apariencias ni la mentira, sino bajo la verdad, la objetividad? Y para eso está Jesús, para ayudarnos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.